Ok, vamos a continuar hablando del capítulo 3, categoría, sistema estructural y regularidad de las edificaciones. En el artículo 19 habla de regularidad estructural. En el 19.1 nos indica las estructuras se clasifican como regulares o irregulares para los fines siguientes. Cumplir las restricciones de la tabla número 10. Aquí está la tabla número 10. Establecer los procedimientos de análisis se refiere a análisis estático y análisis dinámico. Determinar el coeficiente R de reducción de fuerza sísmica. Eso viene a ser el factor R por el cual dividimos la fuerza sísmica que viene del sismo para tener el sismo de diseño. En palabras sencillas, para tener el cortante de diseño. En el 19.2 habla de estructuras regulares. Son las que en su configuración resistente a cargas laterales. Cuando hablamos de estructuras regulares, estamos asociando a cargas laterales. No presenta las irregularidades indicadas en la tabla número 8 y número 9. En estos casos, el factor IA y IP es igual a 1. IA, irregularidad en altura, e IP, irregularidad en planta. Es decir, las estructuras regulares, el IA vale 1 y el IP también vale 1. Eh, Luego, estructuras irregulares. Son aquellas que presentan una o más irregularidades indicadas en las tablas número 8 y número 9. Entonces, cuando hablamos de irregularidades, vamos a hablar de la tabla número 8 y número 9 y también de la tabla número 10. Veamos lo que nos indica la tabla número 10. Entonces, la tabla número 10, dependiendo de la categoría de la edificación y dependiendo en qué zona estemos ubicados, primero depende de la categoría de la edificación. Luego va a depender en qué zona estamos ubicados. Y definidos esos dos, nos va a dar una restricción. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una edificación categoría C, estamos en la zona 4, no se permiten irregularidades extremas, es decir, cuando haces tu análisis estructural y verificas de acuerdo al artículo 19, no se permiten irregularidades extremas en la zona 4 y en la zona 3. De la misma manera para otras categorías de edificación. Entonces ahora vamos en el artículo 20 y habla de factores de irregularidad en altura y en planta. Pues acá son consideraciones generales de cómo se usa estos factores y, y cómo se selecciona en cada dirección de análisis. Por ejemplo, en 20.1 indica lo siguiente. El factor IA se determina como el menor de los valores de la tabla número 8, correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en altura en las dos direcciones de análisis. 20.2 habla de IP. El factor IP se determina como el menor de los valores de la tabla número 9, correspondiente a las irregularidades estructurales existentes en planta en las dos direcciones
de análisis. Recordar que nosotros realizamos el análisis independientemente en cada dirección. Tenemos un IA en esta dirección, un P en esta dirección y también un IA en esta dirección y un P en esta dirección de análisis. Luego en 20.3 nos indica, y al aplicar las tablas número 8, irregularidad en altura, y número 9, irregularidad en planta, se obtienen valores distintos de los factores IA o IP, es decir, no necesariamente van a coincidir esos IA en cada dirección de análisis. Este de acá, en esa dirección, no necesariamente va a coincidir con los de esta dirección. Entonces, ¿qué nos dice el código? Nos dice, para las dos direcciones de análisis se toma para cada factor el menor valor entre los obtenidos para las dos direcciones de análisis. Es decir, vamos a elegir el menor este de acá, comparamos con este de acá y vamos a trabajar con el menor. Y ese valor de IA se aplica ya a las dos direcciones de análisis. De la misma manera se procede con los IP. El IP de esta dirección se compara con el IP de esta dirección y se elige el menor de ellos. Y eso ya se aplica para las dos direcciones de análisis. Es decir, solamente al final vamos a tener un solo IA, que es el menor valor de todos, y vamos a tener un IP, que también es el menor valor de todos, considerando ambas direcciones de análisis. Es decir, se usa un solo IA y un solo IP para ambas direcciones de análisis finalmente. Continuando con el artículo 20, ahora vamos a hablar de la tabla número 8, que viene a ser irregularidades estructurales en altura. Tabla número 8. Primera irregularidad, irregularidad de rigidez o piso blando. Entonces, ¿qué nos dice? Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral. La rigidez lateral del entrepiso inmediato superior o es menor que el 80% de la rigidez promedio de los tres niveles superiores adyacentes. Vamos hasta ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos, para aplicar este concepto en este nivel, en el nivel 2 nos dice que la rigidez lateral de K2 respecto a K3 debe ser menor a 0.70. Si es menor, ahí existe irregularidad de rigidez. Luego nos dice que la rigidez lateral K2 dividido entre el promedio de la rigidez lateral de los tres pisos superiores, es decir, de este piso de acá, de este piso de acá y de este piso de acá, sumados y divididos entre 3, es menor que 0.8, también hay irregularidad de rigidez. Ahora la rigidez, ¿cómo se determina? ¿No?
se determina el cortante de piso entre el desplazamiento relativo de dicho entrepiso. Por ejemplo, esta masa de acá, va a tener un desplazamiento delta de I. Este de acá va a tener un desplazamiento delta de I menos 1, ¿no? El desplazamiento relativo va a ser la diferencia de estos dos. Y la rigidez se determina como el cortante en ese nivel, cortante en este nivel, dividido entre el desplazamiento relativo. Luego hablamos de irregularidad de rigidez, irregularidad extrema de rigidez. Ya es más crítico. Es el mismo concepto, lo único que cambia con estos factores. Ahora es 0.60, aquí es 0.70. La rigidez lateral se determina de la misma manera. Y ahora ese irregular en altura vale 0.50. En la diapositiva anterior esto vale 0.75, es decir, el IA vale 0.75. Acá vale 0.50. Y luego nos dice un tema que hay que tener muy presente. Las rigidez laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante de entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo del centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga, ¿no? Esta de acá que comentábamos. Ok, luego vamos a hablar de irregularidad de resistencia o piso débil, que tiene un IA de 0.75. Nos dice lo siguiente: existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del entrepiso inmediato superior. En términos matemáticos sería de esa manera. Entonces aquí, por ejemplo, estamos en el entrepiso 4, compararía, ¿no?, la resistencia a corte de todas las secciones transversales del piso 4 dividido entre la resistencia de todas las secciones transversales de las columnas y placas del nivel 5, si es menor a 0.8, hay irregularidad de resistencia piso débil, ¿no? Por lo general, cuando se tiene edificaciones de la misma configuración en todos los niveles, esto no sucede, ¿no? Que todos son iguales y esto te va a dar un valor de 1. De la forma similar tenemos ahora irregularidad extrema de resistencia. Ahora en ese caso el IA vale 0.5. Y esta relación ya pasa a ser 0.65. Es el mismo concepto, solamente que acá decrece, ¿no? Es decir, tienes pisos de mayor resistencia acortante, ¿no? Obviamente eso no se desea, ¿no?
Luego tenemos irregularidad de masa o peso. Aquí un masa o peso al final está relacionado con la altura de entrepiso, ¿no? Mayor altura de entrepiso vas a tener mayor masa o menor masa en cada nivel. Dice, se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso, por ejemplo, el de acá, determinado según el artículo 26, ya sabemos cómo calcular ese peso sísmico, es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Entonces nos habla de un piso adyacente. Puede ser un piso superior o también puede ser un piso inferior. Por eso que acá cuando se compara con el piso inferior y cuando se compara con el piso superior. En ese caso, esa irregularidad en altura toma el valor de 0,90. Raro. Luego tenemos irregularidad geométrica vertical. También tiene un valor de 0,90. La configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis nosotros solamente estamos analizando en la dirección del eje X, ¿no? La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Entonces, digamos que acá tenemos una edificación que tiene dos plantas típicas, ¿no? Aquí hay una planta típica y aquí hay otra planta típica. Digamos que aquí tenemos unos 10 niveles y aquí tenemos unos 5 niveles. Una elevación. Una elevación. De todas maneras vamos a tener una longitud LJ de los pisos típicos superiores y un LI de los pisos típicos inferiores. Visto en planta, podría ser así. Por eso acá dice en planta de la estructura, ¿no? Y se compara si LI es mayor, LI entre LJ es mayor a 1.3, tenemos irregularidad de geométrica vertical, es decir, tiene que ver con la geometría, con las dimensiones en planta. Entonces ahí tendríamos esa irregularidad cuando se cumple esto. Luego tenemos irregularidad, discontinuidad en los sistemas resistentes. Y aquí se castiga con IA igual a 0,8. ¿Qué dice? Se califica la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor al 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Entonces, para analizar esto, y esto es una columna, lo primero en ese nivel de entrepiso, digamos en el piso 5,
el cortante en el piso 5 para esta columna I, y ese cortante es el mayor al 10% del cortante del piso 5, ahí recién verifico esta irregularidad. Entonces, si se cumple con eso, ahí recién voy a verificar ese desalineamiento dividido entre el peralte de la columna inferior sea mayor o igual a 0,25. Son dos condiciones que tiene que cumplir. Esta línea negra es el centroide de la columna inferior y esta línea roja es el centroide de la columna superior, siempre y cuando esta columna resista mayor al 10% de la cortante en ese nivel. Obviamente esta columna puede ser una columna en esquina, se vería así, o también podría ser una columna lateral. Y se asigna la irregularidad de 0,8. Siguiente. Luego tenemos discontinuidad extrema en los sistemas resistentes 0,6. Es lo mismo que el anterior, ¿no? Solo que ya viene la palabra extrema. Existe discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resisten los elementos discontinuos, según el ítem anterior, supere el 25% de la fuerza cortante total. En este caso ya supera el 25% de la fuerza cortante total en ese nivel, ¿no? Pero ya de todos, ya se suma todos los elementos eh, que van a tener este desalineamiento y esos cortantes deben superar el 25% del cortante en ese nivel, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya nos referimos a todos los, yo sumo los cortantes que toman estas columnas de rojito, ¿no? Sumo todos esos cortantes y si esos cortantes, digamos, vamos a cortante rojo, es mayor al 0,25 del cortante de ese nivel, ahí tenemos irregularidad por discontinuidad extrema en los sistemas resistentes. Digo sí, estas columnitas ya también están desalineadas, ¿no? Porque es lo primero que tienen que cumplir. Entonces, ahí hay que aclarar dos cositas. Aquí implica todas las columnas y en el ítem anterior implica solamente una columna. Acá es para una columna, ¿no? Ojo ahí. Primero supera el 10%, luego tiene un desalineamiento vertical y ese desalineamiento vertical, si cumple con esto, ahí recién tiene esa irregularidad. En cambio acá, todos ya tienen ese desalineamiento, ¿no? Y la suma de todos los cortantes de rojo tiene que superar el 25% del cortante total. Ahí recién se asigna un A igual a 0,6. Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? A ver, acá. Esto ya es en planta, es la siguiente sesión. Entonces, en una edificación
Vamos a evaluar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos acá. El primero va a ser este ítem de acá. Digamos que la edificación tenga irregularidad de piso blando. Entonces, irregularidad en altura 1 igual a 0,76. Ahí tengo un valor. Luego me voy a la segunda condición, pero como ya tengo el primero, no voy a tener esto, ¿no? Ya cumplo con el primero. Luego me voy acá y digamos que tengo irregularidad también de piso débil, sería IA2 igual 0,75. Y tengo un IA1 igual a 0,75. Listo, acá vamos a trabajar. Luego me voy irregularidad extrema de resistencia, es lo mismo que el anterior. Entonces ya si tengo 0,75 ya no puedo tener 0,50. Luego el de masa, digamos que tengo también, sería irregularidad en altura 3,090, ¿no? Ese es su factor. Luego el de geométrica vertical, digamos que también tengo, sería 0,90. Acá sería IA4 igual 0,90 también. Entonces, si yo eh, luego verifico, esto es para cada columna, ¿no? Para cada elemento independiente. A ver esto acá. Aquí me estoy confundiendo. Si verifico esto y tiene y listo. Luego, en discontinuidad de sistemas resistentes, verifico y también tiene, ¿no? Vamos, en el caso que tenga, sería un IA5 igual a 0,80. Y luego verifico para todos estos elementos desalineados y también tiene, por ejemplo, digamos que tiene y sería 0,60. Entonces, esos serían todas las irregularidades que yo tengo. ¿Qué me dice la norma? De estos yo elijo el menor. Elijo irregularidad en altura igual 0,60. Y listo. Eso es mi análisis en la dirección del eje X. Lo mismo voy a hacer mi análisis en la otra dirección. Y también voy a obtener un IA, digamos, este es IAX, un IAI, digamos que es más crítico y por ahí tenemos un 0,50, ¿no? Que podríamos tener un 0,50 si aplicamos irregularidad extrema de rigidez. ¿Eh? Entonces, luego de estos dos, recién elijo uno. Irregularidad en altura igual 0,50 y eso es válido para el eje X y también para el eje Y o para las dos direcciones perpendiculares de análisis. Listo. Es decir, en conclusión, solo vamos a tener un valor de IA que se va a aplicar a cada dirección de análisis. Listo, continuamos más adelante.